Muy bien, muchachos, bienvenidos a la segunda parte del tema método de inducción matemática. Recordemos que este método nos sirve para demostrar que una asociación de proposiciones es, es válida para toda n, ¿no? Que los elementos de una asociación de proposiciones son todos verdaderos. Eh, También recordemos que hay dos pasos, básicamente. eh, lo que tendríamos que demostrar. Y bueno, la primera condición es probar o verificar que la proposición es válida para el valor n igual a 1. ¿Sí? Y enseguida vamos a asumir que la proposición es válida para algún cierto valor k, y en base a esta hipótesis vamos a demostrar que la proposición etiquetada como k más 1 también es verdadera, ¿no? La proposición k más 1 también es verdadera. Entonces, el objetivo de este ejemplo es ilustrar cómo se trabaja el método de inducción matemática, implementando estos dos pasos, ¿no? ¿Sale? Para darle un poco más de estructura a este desarrollo, le vamos a poner nombres a cada uno de esos pasos, ¿no? Ahorita verán de qué se trata. Entonces, comenzamos. Al paso que consiste en demostrar que la proposición cuando n es igual a 1 es verdadera, o verificar que la proposición número 1 es verdadera, se le conoce como el paso base. ¿Ok? Entonces hay que verificar la validez de la proposición número 1. En nuestro caso ya conocemos cuál es el aspecto de esta fórmula cuando n vale 1, ya lo hemos manejado en anteriores ejercicios. Y entonces si n es igual a 1, ¿cómo es el lado izquierdo? De esta forma. ¿Cómo es el lado derecho? De esta forma. Claramente ambos lados tienen el mismo valor, ambos son iguales a un medio, y por lo tanto P sub 1 se cumple, es decir, P sub 1 es válida. Entonces, cuando uno verifica la validez de la proposición número 1, a eso se le conoce como el paso base. ¿Ok? Esto que está aquí en negro, estas tres líneas que he escrito en negro, se conocen como el paso base y consiste en verificar justamente la validez de la proposición número 1. Entonces, hasta aquí hemos terminado con el paso base, porque verificamos que cuando n es igual a 1, esa fórmula funciona. ¿Sí? Es válida, pues. Entonces, vamos a lo que sigue. Se conoce como el paso inductivo. El segundo paso es el paso inductivo, es el más interesante del método y consiste en lo siguiente. Lo que está ahí en morado nos dice, vamos a suponer que P sub k es verdadera, ¿sí? Y esto debe implicar entonces que P sub k más 1 también es verdadera, ¿sí? Es decir, P sub k implica P sub k más 1, ¿ok? Entonces, para esto vamos a considerar la siguiente nota. Para manipular el paso inductivo es buena idea escribir las proposiciones correspondientes a P sub k y P sub k más 1, al menos en borrador. Es decir, uno debe tener muy claro quién es P sub k y quién es P sub k más 1. ¿Ok? Eso por un lado. Ahora, observa que P sub k se obtiene sustituyendo n por k. Es decir, en la fórmula general que dimos, que estaba al principio en el ejercicio, si usted reemplaza n por k, obtiene la proporción en k. Y si usted reemplaza n por k más 1, entonces obtiene el aspecto de la proposición k más 1. Básicamente es eso. Entonces queremos tener en borrador, ojo, P sub k y P sub k más 1. ¿Ok? Bueno, pues resulta que a P sub k se le conoce como la hipótesis inductiva. ¿Sí? Vean, si yo reemplazo las n's por k, obtengo una proposición para un cierto valor k, la késima proposición. Y esta es la P sub k que yo voy a asumir como verdadera. Es decir, en este paso inductivo, yo asumo que P sub k es verdadera, o sea, que se cumple. ¿Sí?
uno asume que P sub K es verdadera. Ahora, ¿el objetivo cuál sería? Fíjense bien, esto es muy importante. El objetivo sería demostrar o llegar de alguna manera a concluir que la proposición K más 1 se cumple, que es verdadera. De alguna manera yo tengo que llegar a la conclusión de que P sub K más 1 es verdadera, es válida, que esa igualdad se cumple. Entonces, ojo, repetimos, en el paso inductivo uno asume P sub K como hipótesis inductiva y el objetivo es demostrar o inferir que la proposición K más 1 también es verdadera. Ahorita vamos a ver cómo. La clave está aquí. Este elemento que está señalado aquí en rosa, ¿sí? Este elemento que está encerrado en color de rosa, es clave porque si ustedes observan el lado izquierdo de P sub K con respecto al lado izquierdo de P sub K más 1, se diferencian solamente por un término. Un término es lo único que lo diferencia. ¿Cuál es? Este que está encerrado. Todo lo demás es idéntico. Los lados izquierdos son iguales a excepción de este término que está aquí encerrado, ¿no? Que es el término K más 1, pues. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Este término lo voy a sumar a ambos lados de la igualdad que yo estoy tomando como verdadera, es decir, de la proposición késima. La voy a sumar a ambos lados de la proposición késima. Y de ahí se van a desprender una serie de manipulaciones algebraicas de manera que vamos a caer en la cuenta de que la proposición K más 1 se cumple. ¿Ok? Entonces, continuamos de alguna manera escribiendo la demostración. Entonces, fíjense bien, vamos a escribir el paso inductivo y se inicia así. Supongamos que P sub K es válida, es decir, que se cumple la igualdad que está ahí. ¿Ok? Muy bien, entonces, como esto es válida y se trata de una relación de igualdad, si yo sumo a ambos lados una misma cantidad, la igualdad se debe de seguir permaneciendo, ¿no? Debe de seguirse conservando. Entonces voy a sumar a ambos lados ese término que yo dije hace rato que era clave, ¿no? Ese término que diferencia a la proposición késima de la proposición K más 1, lo voy a sumar a ambos lados. ¿Ok? Tengan en mente el objetivo. Aquí se los pongo porque quiero que tengan claro a qué queremos llegar. ¿Sí? Observen que el lado izquierdo de la primera línea, en otras palabras, este lado izquierdo, ¿sí? Hasta aquí, ¿ok? Es idéntico al lado izquierdo del objetivo, ¿sí? Son idénticos, ¿sale? Entonces, lo que pretendemos es, o nuestra tarea a continuación es, checar que efectivamente los lados derechos, que son este de aquí y este de aquí, pues también son son equivalentes, son iguales, ¿no? O sea que esta va a ser la chambita clave en el método de inducción matemática. Tú ya tienes que el lado izquierdo es igual al lado izquierdo del objetivo a partir de sumar ese término que diferenciaba a P sub K y P sub K más 1. Lo que no está muy claro es si este lado derecho coincide con este. ¿Sí? Eso es lo que no está muy claro. Lo que no está muy claro aquí es si el lado derecho de esta igualdad que yo obtuve al sumar el término en rosa es equivalente al lado derecho del objetivo. Y ese va a ser nuestro siguiente paso. Vamos a demostrar de alguna manera que la suma de esos dos términos que están ahí, ¿sí? Vamos a demostrar que la suma de estos dos términos es equivalente a esto. ¿Sí? Ese sería nuestro objetivo a continuación. Entonces, para esto
quiero recordarles cómo se suman fracciones, ¿no? Habemos algunos que no lo recordamos. Entonces, una nota rápida, ¿no? Y la nota va en el siguiente sentido. Por ejemplo, ¿cómo sumar 5 sextos más 2 tercios? Bueno, pues hay una fórmula por ahí que pueden implementar, pero la manera más rápida o más óptima, ¿ok? La forma óptima es la siguiente, fíjense bien. Yo puedo convertir tercios a sextos. ¿Cómo? Multiplicando la fracción que está en tercios por un entero, representado como 2 medios, y como la multiplicación es directa, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador, pues entonces yo lo que tengo, en lugar de tener 5 sextos más 2 tercios, tengo 5 sextos más 4 sextos. Pero como en esta nueva relación, todas las fracciones están en sextas partes, pues ya lo único que hay que hacer es contar cuántos sextos tengo en total, ¿no? Si son 5 más 4, pues entonces 9 sextos. Ok, voy a tener un total de 9 sextos. Eso simplificado, pues es igual a 3 medios, ¿no? Entonces, pero aquí está la idea clave, o sea, para que yo pueda sumar dos fracciones deben de tener el mismo denominador y para eso voy a multiplicar arriba y abajo por un mismo número de manera que los denominadores sean iguales y entonces sea más fácil la suma de las fracciones. Bueno, espero que haya quedado claro este pequeño recordatorio, ¿ok? Ahora sí, nuestra chambita es sumar esas dos fracciones. Pongan mucha atención. Observen, por un lado, cómo son los denominadores. Los denominadores a priori son diferentes. En particular, lo que nos está haciendo la diferencia es el factor k más 2. Ese k más 2 no lo tiene la primera fracción. Hay que tomar en cuenta eso. Ese k más 2 no lo tiene la primera fracción. Entonces lo lógico aquí sería, precisamente, convertir el denominador k más 1 a k más 1 por k más 2. ¿Cómo le hago? Pues multiplico arriba y abajo por k más 2, ¿no? A la primera fracción la multiplico por k más 2 y entonces obtengo dos fracciones que ya tienen el mismo denominador. Aquí en la tercera línea lo único que ha cambiado es que realicé la multiplicación, ¿no? De la fracción, la multiplicación que hay en el primer término. ¿Ok? K por K más 2 lo dejo indicado, K más 1 por K más 2 también lo dejo indicado. ¿Sale? Como tenemos mismos denominadores, pues lo que hay que hacer es sumar los numeradores, es decir, sería K por K más 2 más 1, ¿sí? Ahí hacemos la suma de fracciones ya con iguales denominadores. Lo único que hay que hacer es sumar los numeradores. Entonces, ya que tengo esto, desarrollo las multiplicaciones, ¿sí? Y obtengo este trinomio, ¿no? Este trinomio cuadrático en la variable k. ¿Ok? Esto todavía no es el lado derecho del objetivo. Acuérdense que nosotros queremos llegar al lado derecho del objetivo, pero está cerca de serlo. ¿Sale? Acuérdense cómo se factoriza esta expresión, ¿no? ¿Sí? Queremos buscar dos números que multiplicados nos den como resultado 1 y que sumados nos den como resultado 2. Ya que este polinomio tiene coeficiente principal 1, lo podemos trabajar así. ¿Ok? Entonces, esos dos números que multiplicados entre sí dan 1 y que sumados dan 2, son 1 y 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, esta cosa se va a factorizar como k más 1 por k más 1. ¿Ok? Se va a factorizar como k más 1 por k más 1. ¿Sí? Entonces, k cuadrada más 2k más 1 es equivalente a k más 1 por k más 1. ¿Ok? Ahora observen qué tiene de particular esta fracción. El numerador y el denominador tienen un factor común. ¿Cuál es ese factor común? Pues el k más 1, ¿no? Entonces nosotros sabemos de precálculo, sabemos de álgebra básica, que podemos cancelar estos factores comunes, ¿sí? Y obtener una expresión equivalente, ¿sí? a esta fracción que estamos considerando. Entonces, si seguimos adelante,
Vamos a cancelar estos dos factores comunes y nos vamos a quedar con k más 1 entre k más 2. Pero observen que milagrosamente este k más 1 entre k más 2 es el lado derecho del objetivo. ¿Sí? Entonces básicamente ya hemos logrado concluir a partir de asumir que la proposición k décima es verdadera, hemos concluido o hemos construido la proposición k más 1. Hemos visto que también es válida. ¿Sí? Lo único que hicimos fue sumar a ambos lados el término marcado en rosa, que era el que hacía diferencia entre p sub k y p sub k más 1. Desarrollamos el lado derecho, que es en este caso la suma de las dos fracciones iniciales, y hemos, mediante álgebra básica, mediante manipulación algebraica, llegado a la conclusión de que esta suma de dos fracciones es igual a k más 1 entre k más 2, es decir, el lado derecho del objetivo. Ahí se termina todo, porque a partir de p sub k pude construir p sub k más 1. ¿Sí? Para que ustedes vean una fotografía global de todo lo que hemos hecho, observen la siguiente diapositiva. Esto que aparece aquí es ya, digamos, escrito en limpio todo el proceso. ¿Sí? Esto es lo que uno debería de escribir ya como respuesta final. Entonces observen, ahí tenemos el paso base, ¿sí? Tenemos el paso inductivo en donde suponemos que P sub k es verdadera. Ahí sumamos a ambos lados, este término que es el que hace diferencia, ¿sí? Tomamos esta igualdad y le sumamos a ambos lados ese término. Desarrollamos toda la parte derecha y llegamos a la parte derecha del objetivo. Entonces, básicamente, en esto consiste el método de inducción matemática. Es muy, muy sencillo. Cuando uno logra ilustrar esto, pues esto quiere decir, esto significa que se cumple tanto el paso base, es decir, que P sub 1 es verdadera, y que si conocemos una proposición k décima que sea verdadera, entonces automáticamente la k más 1 es verdadera. Por una discusión que vimos en el video anterior, sabemos que esto implica que la proposición se cumple para toda n. ¿Sí? Entonces, aquí termina. Este es, digamos, el resumen de todo el proceso y esto es lo que debería escribir uno como respuesta. ¿Sí? Entonces, a continuación, vamos por otro ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar que esto se cumple. Observen bien cuál es la estructura de la fórmula. Esta fórmula nos da una manera rápida de calcular la suma de los primeros n números, de los cuadrados de los primeros n números naturales. ¿Sí? De la suma de los cuadrados de los primeros n números naturales. Entonces, si gustan, vamos a hacer un cáliz. O sea, ¿cómo funciona esta fórmula? Por ejemplo, si n es igual a 3, pues según esta fórmula, observen que el último término es este de aquí. Entonces, cuando n es igual a 3, el último término tiene que ser 3 al cuadrado. Es decir, estoy tomando como los tres primeros términos, ¿no? Entonces, a la izquierda sería esto. A la derecha, ¿qué pasa si n vale 3? Si hacen la sustitución, pues les queda esto de aquí. Hacen los calculitos y se van a dar cuenta de que esto da en 14. ¿Sale? Pero para este n pequeño podemos ver justamente que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 14. Es decir, el caso n igual a 3 se cumple, ¿no? El caso n igual a 3 se cumple. ¿Ok? Entonces quiere decir que esta fórmula jala por lo menos para n igual a 3, ¿no? ¿Ok? La pregunta general sería, bueno, ¿es válida para toda n? Ahora, con la finalidad de demostrar que esta fórmula se cumple siempre, pues insistimos en que hay que tener muy claro quién es P sub k y quién es P sub k más 1. Aquí acaba de aparecer el aspecto que tendría P sub k. Recuerden que la proposición P sub k se obtiene simplemente reemplazando n por k. ¿Ok? Simplemente tenemos que reemplazar n por k. Este es el aspecto que tiene la proposición k décima, entonces. ¿Cuál es el aspecto que tiene la proposición k más 1?
En este momento ustedes pueden poner pausa al video e intentar descifrar cuál es el aspecto que tiene. ¿Ok? Bueno, de lo contrario, pues podemos continuar con el ejemplo y entonces veamos que este es el aspecto que va a tener la proposición K más 1. Todas las n se han reemplazado por la expresión K más 1. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos bien claro esto, nuestro objetivo debe ser, a partir de asumir que esta es verdadera, concluir que también la de abajo es verdadera. ¿Sí? Ya saben que vamos a sumar a ambos lados un término que es el que hace la diferencia entre el lado izquierdo de la proposición k-ésima y el lado izquierdo de la proposición k más 1. No sé si ya lo observaron. Lo voy a señalar aquí, es este. Ese es el término que yo voy a sumar a ambos lados de la hipótesis inductiva. ¿Ok? Entonces, continuamos, ¿no? Ahora sí, ya que tenemos claro esto, ya lo tengo en borrador, ya sé más o menos cuál es mi objetivo, pues procedo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya no voy a señalar así puntualmente qué es la hipótesis inductiva, que estoy haciendo el paso inductivo y demás, ya solamente voy a redactar. Entonces, ¿qué pasa si n es igual a 1? Entonces dice ahí, observe que la proposición número 1 consiste en esta igualdad, ¿no? El lado izquierdo es 1 al cuadrado y el lado derecho es la fracción que tiene numerador 1 por 2 por 3 entre 6, ¿no? Entonces, esto se cumple, ¿no? 1 al cuadrado es exactamente lo mismo que 1 por 2 por 3 entre 6. Entonces, como la proposición se cumple para n igual a 1, el paso base está asentado, o sea, se ha ejecutado, ¿no? Se ha verificado que la proposición número 1 es verdadera, ¿ok? Que se cumple. Ahora vamos con la hipótesis inductiva. Dice ahí, suponiendo que P sub K es válida, ¿no? Ahí ya estoy asumiendo que P sub K es válida. Entonces voy a sumar a ambos lados ese término que platicamos hace un momento, que hacía la diferencia entre el lado izquierdo de P sub K y el lado izquierdo de P sub K más 1. Y ese término se lo voy a sumar a ambos lados en la hipótesis inductiva. Ojo, aquí ya no lo estoy poniendo por separado porque ya lo tenía en borrador. Acuérdense que la hipótesis inductiva es esto que está aquí en negro, ¿no? Es esta igualdad. A partir de que yo asumo que esa igualdad se cumple, puedo sumar a ambos lados la misma cantidad y esta nueva igualdad será verdadera. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, es como dos pasos en uno. En este caso estamos haciendo algo un poquito más compacto. Ahora, observen este 6/6 que está aquí. ¿Cuál es la intención de ese 6/6? Bueno, la intención, creo que ustedes lo pueden descifrar, es que esta fracción de aquí está escrita en sextos y esto de acá no. Entonces la idea sería tener dos fracciones en sextos para que sea fácil de sumar. Ahora, no pierdan de vista lo que pretendemos. Lo que pretendemos es, una vez que sumamos a ambos lados la misma cantidad, desarrollar esto algebraicamente y llegar al lado derecho de el objetivo. ¿Sí? Recuerden que a la proposición P sub K le vamos a llamar el objetivo en este caso. Entonces, si continuamos desarrollando esto, aquí podemos ver cómo va a quedar, ¿no? Ya que está en sextos, sumamos numeradores. Y aquí viene algo muy importante. ¿Qué voy a hacer con ese numerador espantoso que quedó ahí? En el caso anterior, desarrollamos todo y luego factorizamos. Hay ocasiones en que no es necesario desarrollar todo porque aparece un factor común, como en este caso, vean. ¿Cuál es el factor común en los dos términos que están en el numerador? El K más 1. El K más 1 aparece en cada uno de los dos términos que constituyen el numerador. Ese K más 1 es un factor común y lo podemos manipular algebraicamente. Factorizando, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí por factor común extraigo ese K más 1, ¿sí? Espero que recuerden cómo se factoriza por factor común.
vean que yo quité K más 1 y un K más 1 de acá. Entonces lo que me queda es K más 1 multiplicando a K por 2K más 1, ya que eliminé este, más 6 por K más 1. Noten que aquí había el factor K más 1 aquí estaba multiplicando 2 veces porque está al cuadrado, pero como extraje una, entonces solamente sobrevive un factor K más 1. ¿Ok? Entonces, ¿y qué voy a hacer con eso? Acuérdense que nuestro objetivo es llegar al lado derecho, ¿sí?, de la proposición K más 1. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es manipular esto más, ¿no? ¿Sí? Todavía no, el lado derecho todavía no tiene el aspecto de la proposición K más 1. Pero si lo seguimos trabajando, ¿sí? En particular lo que estamos haciendo aquí es desarrollar esta parte de los corchetes. Vean, hicimos todos los productos y sumamos y obtuvimos 2K cuadrada más 7K más 6. Ahora, ¿cuál es la tirada aquí? La tirada es que ya estamos cerca del objetivo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, volteen a ver si ya notaron por ahí en algún lugar de su libreta, si ya notaron el objetivo, se darán cuenta, o la proporción K más 1, se darán cuenta de que tiene el siguiente aspecto. K más 1 por K más 2 por 2K más 3 en el numerador, ¿no? Entonces, por lo menos el K más 1, ahí está, ¿no? El K más 1 ya es ganancia. Entonces el K más 2 y el 2K más 3 deben de salir de aquí, pues. ¿Sí? Algebraicamente esto el producto de K más 1, el producto de K más 2 por 2K más 1 debería ser igual a 2K cuadrada más 7K más 6. Entonces aquí estrictamente uno tendría que factorizar esta expresión de aquí, pero si acaso no se acuerdan cómo factorizar esa expresión, ¿sí? Si no se acuerdan de los métodos de factorización, pues aquí lo único que vale es tener la certeza de que esto es equivalente a los factores K más 2 y 2K más 3, que son los del objetivo. Entonces, para corroborar que estos son iguales, puedo tomar un atajo, ¿sí? El atajo sería, pues multiplícalo, ¿no? O sea, multiplica eso que tú esperas que esté ahí, es decir, el K más 2 por el 2K más 3, multiplíquenlos, creo que eso es muy fácil, y se van a dar cuenta de que efectivamente es equivalente a 2K cuadrada más 7K más 6. Entonces esto es exactamente lo mismo que esto y por lo tanto se puede reemplazar, ¿no? En cualquier igualdad, en cualquier expresión se pueden reemplazar una con la otra. Entonces, pues lo reemplazo y así obtengo justamente la expresión esta de aquí, ¿no? K más 1 por K más 2 por 2K más 3, todo dividido entre 6. Pero ese es precisamente el lado derecho del objetivo. Entonces, esto significa que acabo de demostrar que la igualdad que define a la proposición P sub K más 1 es cierta. Sí, por cierto, este cuadrito que está aquí se coloca cuando uno termina, pues, ¿no? Es como decir, ya terminé la demostración. ¿Ok? Bueno, pues estos son los ejemplos que les quería compartir. Espero haya quedado claro. Cualquier cosa estamos en contacto y pues estoy a la orden si es que surgen dudas. ¿Ok? Por favor, con este material ustedes ya pueden completar toda su tarea y subirla a la plataforma. Ok, bueno, gracias por su atención.